Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos al canal y a un video diferente a lo que estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque si bien vamos a hablar de un libro, que es este libro que tengo aquí que se llama Atrapado, estamos ahora en comunicación y en entrevista directa con el autor, el escritor de este libro, un libro testimonial de la libertad de adicciones, un libro que cuenta una experiencia, pero que no vamos a hacer la reseña de este libro ahora, sino que vamos a poder hablar con el escritor, el autor de este libro y de ese testimonio. Estamos así en línea ahora, en vivo y en directo con el pastor Javier Arribas. Así que, pastor, ¿cómo anda usted? Cuéntenos, por favor. Hola, mucho gusto. Gracias por poder permitirme estar con ustedes un tiempo y compartir lo maravilloso que el Señor ha hecho en mi vida a lo largo de estos 30 y pico años, que, bueno, como escribí en este libro, un poco la experiencia con el Señor. Excelente, un testimonio que marca el poder de Dios, sobre todo en un área, por eso a mí me llamó mucho la atención y lo traemos al canal, Pastor Javier, que tiene que ver con cómo usted fue libre a través del poder de Dios de las adicciones y otras cosas. Así que cuéntenos, más allá de lo que es la experiencia de escribir el libro, también en sí mismo la esencia de la experiencia que tuvo previo a conocer a Jesús. Muy bien. Para que ponerte en contexto a vos y a todas las personas que nos están escuchando, viví toda mi vida en Capital Federal, en el barrio San Telmo. San Telmo, en esa época estaba el auge de la droga, la marihuana, la cocaína, y yo estaba en un proceso de cambios entre la primaria y la secundaria, y entraba a la secundaria y comencé en ese proceso en la secundaria a conocer diversos personajes que estaban a la salida del colegio, como para ubicarte como a la pesca, ¿no? Entonces yo salía tranquilo de mi colegio y a la puerta había siempre pibes, personas, padres, pero siempre había una persona que me llamaba la atención con una sonrisita, viste, como los dibujitos animados que sonreía y hace ¡ting!, ¿no? Ese brillo. Y él estaba justamente ahí para tratar de conectarse con los jóvenes y venderles y ofrecerles, primero regalarles para después a cambio generar esa conexión. Bueno, con el pasar de los días, ese joven se llamaba Alejandro y se conecta conmigo ofreciéndome fumar marihuana. Yo le dije, no, muchas gracias, te agradezco. Volvió a insistir hasta que un día cedí para probar, ¿no? Bueno, lamentablemente probé la marihuana y el efecto me sacudió, pero quedé ahí de a poquito atrapado en esa seducción del que sí, del que no, que sigo. Lo más triste es que entré en una escalera hacia abajo porque, bueno, comencé luego a frecuentarme con ese muchacho, a fumar marihuana, y al poquito tiempo me ofrece vender marihuana. Y me dice, mira, Javier, esto es muy fácil, esto se podría hacer de esta manera. Y me ofrece un negocio que para mi edad era redondo, era perfecto, él me daba una cierta cantidad, me dejaba un margen, una ganancia, y hice números rápidos, dije, esto es un negocio, pero no me daba cuenta que estaba entrando en una situación muy fea que me iba a llevar a una esclavitud con ese muchacho que continuamente iba a querer que yo vendiera droga para rendirle ese dinero y a la vez yo estar esclavizando a otros más. Y esa era la cadena que se estaba formando en ese momento. Ahora, dentro de todo esto, ¿qué edad aproximadamente tenía usted y el muchacho? Bueno, mi edad en ese momento estaba en primer año de la secundaria, unos 12 años, 13 años aproximadamente. El joven ya era un muchacho adulto, yo calculo unos 35 años, y el muchacho estaba queriendo generar su negocio, tratando de agarrar a nosotros que salíamos del colegio, ¿no? Y tristemente eso me llevó a consumir, a vender, y entré en una decadencia total porque con el paso del tiempo, mirá, esto fue simple,
te lo resumo para que las personas que nos escuchan comprendan cómo es esto. Primero entra la seducción de que te dan a probar, después comenzás vos a vender, y después me terminé transformando en esa poca edad, que te estoy diciendo a los 12, 13 años, en un narcotraficante, porque este muchacho me dejaba kilos de marihuana para venderlos a las personas que yo quisiera. Podía vender un ladrillo de 1 kilo de marihuana, 100 gramos, medio kilo, y fraccionarlo de acuerdo a la petición de la persona. Y comenzó ese negocio y a mí me redituaba y al pibe también, y me transformé a la corta edad en un narcotráfico, y eso me llevó a conectarme con todo ese ámbito de personas que estaban, por ejemplo, San Telmo está muy ligado a la Boca, y comencé a frecuentar a los pibes de la hinchada de Boca, y yo mismo comencé a relacionarme con los pibes de la hinchada de Boca, empecé a ir a la cancha a vender, a hacer que iba a la hinchada, y iba todo con una, ¿cómo puedo decirte? Como una cortina, y era todo atrás una cosa rarísima. La droga de la marihuana te lleva a querer probar otras cosas. Entonces, primero comencé con la marihuana, después comencé a vender, y después me daban a cambio, si yo le daba marihuana, cocaína. Y ahí comencé el próximo escalón hacia abajo, la cocaína. Y me enseñaban cómo drogarme. Primero era por la nariz, y después había un joven que me acuerdo, que se llamaba Víctor Hugo, que se la consumía por las venas, y me mostraba cómo él se inyectaba. Y entonces yo comencé también a inyectarme cocaína, y entonces ahora era la marihuana, no solamente tomarla por la nariz, inyectármela, y lo que en poco tiempo, meses, me di cuenta que estaba en una adicción sin regreso, y que quería consumir, porque estaba esclavizado, o como dice el libro, atrapado. A todo esto, sus padres y sus padres. Mis padres, te cuento, mamá, una ama de casa, una familia normal. Papá trabajaba de una manera hermosa como carnicero en el barrio de San Telmo, y comenzaron todos los vecinos a ver cómo su hijo había entrado en una decadencia, y le llegaban los comentarios a mi papá, y mi mamá no podía creer lo que escuchaba, a tal punto que recuerdo que un día, estando yo mal, mi mamá me encuentra drogado en mi cama, y yo estaba con los brazos así tirados por la droga, y me dice: Javier, vos te inyectás cocaína. Yo me acuerdo que tenía todas las marcas así, en el lenguaje se llama picos, todo como picadura de mosquitos en toda mi vena. Y me dice: no, le digo: no, mamá, soltame esto, son mosquitos. Quise como escaparme, y mi mamá ahí se da cuenta que yo había entrado en una decadencia. Se le cayeron las vendas de que su hijo, el hijo que crió, que formó, se le estaba escapando por las manos. Ya no era ese jovencito, sino estaba entrando en una situación tan triste. Me veía totalmente mal, ojeras. La gente del barrio se cruzaba de la vereda cuando me veía a mí, porque ya mi círculo había cambiado. Yo estaba rodeado de todos los pibes de la hinchada de Boca, las pibes de ahí del barrio de San Telmo, y comencé no solamente a vender droga, marihuana, sino también a vender cocaína, y encima me comenzó a conectar con personas que delinquían. Y tristemente una cosa lleva a la otra. Terminé yendo a delinquir, a probar, siempre probando para llenar vacíos, la sensación de la droga, la sensación de ir a robar, hasta que lamentablemente en un momento me encuentra un policía, hacen una denuncia, y yo estoy saliendo de un departamento de la calle de Palermo,
con oro, con dólares, y por la ambición en ese momento me agarré un televisor de aquella época, te acordás, los 29 pulgadas, esos gigantes, sí, esos enormes, y el pibe que estaba conmigo estaba en un taxi afuera esperándome, y cuando meto el televisor viene un policía y me pone el revólver en la cabeza y me dice: si te moves, te mato. Y en ese momento fueron como 5 minutos que yo salgo corriendo, como siempre, me libré y me quedé. Ahí fui preso a un instituto de menor y estuve un mes preso con lamentablemente con robo calificado, con abogados, con un asistente social, y ahí es donde mamá comienza a buscar ayuda porque su hijo estaba en una situación terrible. Imagínate cómo es esto. ¿Cuántos años tenía a esta altura del relato, ya cuando cae preso, aunque bueno, fue a un instituto de menor porque todavía no tendría 18 años? ¿Cuántos años tendría? Claro. Ya estaba prácticamente en la edad de los 14 años, cuando entro había pasado un año, pronto, y fue como una carrera rapidísima, vertiginosa, que desde una probada de marihuana vendiendo, terminé delinquiendo, preso, consumiendo cocaína, psicofármacos. Así que imagínate, vos que nos estás escuchando del otro lado, viendo cómo es la decadencia de una persona que comienza, lamentablemente, a probar el sabor picante de lo prohibido, digo yo, y que eso te lleva tristemente a una decadencia total. Y uno cree que lo puede llegar a manejar, a gobernar, a dominar, pero eso es una mentira. He conocido pibes en ese ámbito que decían: no, yo fumo solamente los fines de semana de toda su vida, y después nunca para. Entonces, terminé en este centro, en este instituto de menor por robo calificado. Mamá comenzó a buscar ayuda, a golpear puertas. Mamá y papá se movilizaron por distintos lados. Golpeé una puerta, recuerdo que mamá me contaba que era gente, porque mi mamá dijo: a le han hecho un trabajo, porque no puede ser que mi hijo haya cambiado repentinamente, un trabajo espiritual. Entonces fue un curandero, y el curandero, como mi papá tenían un poder adquisitivo bueno, mi mamá iba casi, frecuentaba, y le sacaban dinero, y le decía: bueno, hasta un día me acuerdo que me dice: mamá, tomá esta ruda macho que me dio una persona y ponétela en tus paños menores en el calzoncillo, que esto te va a ayudar. Imagínate, después cuando me lo puse a bañarme, era terrible. Y mamá golpeando puertas y puertas equivocadas, ¿no? Entonces, esto llegó a que una vecina viera a mi mamá la desesperación. Mamá comenzó a decaer físicamente, emocionalmente, le recetaron antidepresivos, le daban antidepresivos para que ella pudiese afrontar esta situación difícil que estaba viviendo conmigo, y era fuerte. Entonces las vecinas de toda la vida que me veían a mí y ahora a mi mamá, de esta manera comenzaron a visitarla, y en esa visita la visita una mujer que frecuentaba la iglesia evangélica y se llamaba Carmen. Y Carmen la vio en la situación que estaba mi mamá y le dice: mira, vos necesitas ayuda porque Dios te puede ayudar, vamos a estar orando por vos. Y mi mamá se quiebra y comienza a llorar y comienza a orar con esa persona, pero no queda todo ahí, porque en ese momento mamá, al día siguiente, después de que la visitan, oran por ella, toma la triste decisión de dejar una nota en su casa diciendo un adiós, una despedida, y se sube y nosotros vivimos toda nuestra vida en el 7º piso de un departamento en San Telmo. Deja allí su carta para allí poder arrojarse al vacío
del 7º piso. Se para en el balcón para arrojarse al vacío y acabar con su sufrimiento, y cuando se está por tirar al vacío escucha un golpeteo de una puerta. Quiere bajar y dice, no, me voy a volver a tirar, y otra vez el golpeteo de una puerta. Y cuando dice, bueno, voy a bajarme acá, ¿quién golpea de esta manera la puerta? Cuando va a la puerta del departamento, tocan el timbre. Y mi mamá, enojada, le dice, Carmen, ¿por qué golpeaste de esta manera la puerta? Y mamá, Carmen le dice, no, acabo de llegar. Yo no te golpeé en ningún momento la puerta. Acabo de tocar el timbre de tu departamento. Sí sentí el bajar y el venirte a visitar. Y ahí mi mamá se quiebra y le dice, Carmen, yo estuve a punto de tirarme al vacío y escuché un ruido y me bajé, y después del timbre y te encuentro a vos. Y Carmen le dijo, yo no fui la que golpeé la puerta, solamente toqué el timbre, y ahí vi la intervención divina. Ahora me doy cuenta que Dios la ayuda a mamá a no tirarse del balcón, y en ese momento oran fuerte, mamá se compromete con el Señor, comienzan a orar, y mi mamá a partir de ese momento comienza a ir a la iglesia y a orar por mi vida, y ahí comienza mi camino de regreso. Tremendo, no, tremendo, impresionante, ¿eh? A un ángel que le golpea la puerta, impresionante, y no sabemos quién fue, pero sabemos que Dios utiliza sus medios para llamar nuestra atención, y a veces medios reales, materiales, ¿no? No tanto sentir en el corazón, sino una puerta que se golpea para llamar la atención y que ella quiera bajar de ese lugar de suicidio, ¿no? De alguna manera es lo que hizo. Se bajó no solamente de una baranda para suicidarse, sino también se bajó de esa actitud de querer acabar con su vida porque no aguantaba más vivir de esa manera, ¿no? ¡Wow! Tremendo, tremendo. Ahora, ¿qué pasó luego? Porque en su madre estaba por ese lado. ¿Qué estaba pasando mientras tanto en otro lugar de esta misma temporada que estamos viendo, que es la temporada de su testimonio? ¿Qué estaba pasando en ese episodio en su vida mientras tanto? Bien, mamá comenzó a frecuentar la iglesia, con toda la iglesia, a orar por mi vida, y esta misma mujer que había llevado a los pies del Señor a mi mamá y salvado en el momento justo cuando se baja milagrosamente esas puertas que se golpearon, que fue un ángel, mamá, recuerdo que oraba insistentemente y me salía a buscar, oraba y me salía a buscar, y me encontraba en las esquinas y me decía, Javier, yo estoy yendo a la iglesia, tenés que dejarte de drogar. Yo decía, mamá, déjame hacer mi vida. Yo estaba con todos los pibes en la esquina tomando cerveza, fumando en mi mundo. Digo, por favor, déjame, pa. Y mi mamá no se dejaba vencer, era como una leona que de todas formas trataba de buscar la forma de volverme a traer para volver yo a ser ese hijo. Y recuerdo que un día había un hombre llamado Esteban Gil, que seguramente lo habrás conocido vos, un hombre que fue muy utilizado por el Señor aquí en Argentina, un misionero americano que plantó unas iglesias en el sur y luego fue el precursor de un gran avivamiento en Pensacola. Estaba ahora acá en Argentina y mamá me lo trae a mi casa, a Esteban Gil. Y me encuentra de casualidad, porque yo estaba con un dolor de muela, con la muela hinchada, y entra con Carmen, también que la secundaba en toda mamá, y me dice, Javier, te traje acá a un hombre que se llama Esteban Gil. Steve Gil es una persona que estuvo en delincuencia, estuvo en un programa de rehabilitación, pero te quiero presentar para que él te hable. Digo, bueno, ok, yo ya estaba ahí. Entonces Esteban Gil habla conmigo, me cuenta su testimonio, cómo había estado 25 años metidos en drogas, casi por una sobredosis, casi se muere, y cómo Dios lo libra en la cárcel de las adicciones, y
Él era un muchacho rubio, de buen parecer, ojos celeste, americano, ¿no? Y en ese momento me cuenta su testimonio, me llega, y yo le digo, bueno, él me dice, yo quiero hacer una oración por vos, Javier. Digo, ok, yo nunca había orado, no sabía qué era orar. Entonces se hace una oración por mí y fue muy amable, correcto, ora por mí y se va. Y me quedé pensando en esto que este hombre me había comentado, pero lamentablemente era más fuerte la droga y mi situación que lo que este hombre me había comentado. Y otra vez vuelvo a mis andadas, pero mamá me parecía la superhéroe, no se daba por vencida. Y otra vez viene y a la semana siguiente me presenta a un hombre que se llamaba Félix. Otra vez yo estaba por la calle y me dice, ya esto era en la calle, me dice, Félix es un muchacho que estuvo preso y te lo quiero presentar. Félix llega y me empieza a hablar que este hombre estuvo 25 años preso, imagínate, todo tatuado como se tatúan en las cárceles. Y me dice, mira Javier, yo estuve 25 años preso y tenía mucho odio hacia la policía. Y vino una persona a hablarme de Jesús en la cárcel. Y me dijo que Jesús me podía sacar el odio que yo tenía hacia los policías. Entonces me dice, yo abrí mi corazón a Jesús y le dije, si vos tenés el poder de sacarme ese odio que yo tengo, que abrigué en mi corazón durante 25 años, yo me voy a entregar a vos, le dijo a Jesús. Y en ese momento, en un bañito, me acuerdo que él me contaba, en el bañito de la prisión, hace esa oración y recibe a Jesús como su Salvador. Y en ese momento su vida da un cambio de 180 grados radical y Dios lo transforma. Y ahora me estaba contando su testimonio y yo veía, mirá que llamativo, acá en su brazo tenía una espada con una víbora enroscada, que en el lenguaje de la cárcel, uno como estuvo en ese ámbito, significa muerte a los policías. Entonces cuando yo le leo el tatuaje, y además de lo que él me cuenta, yo, wow, este vivió realmente lo que me está contando. Entonces comencé de a poco a abrirme, a escuchar lo que él me estaba diciendo. Entonces me cuenta mamá y Félix de un programa llamado Desafío Juvenil, que se estaba abriendo, imagínate, esto está hablando de 35 años, se estaba abriendo acá en Argentina y que era un lugar para rehabilitarse. Y yo digo, bueno, le digo, anotame, yo voy. Pero lo dije por decir y también para sacarme a mamá de encima y al asistente social que me mandaba el juez semanalmente, porque en esa época no había tobilleras, pero tenía la frecuencia de un asistente social, exacto. Entonces, dije, me saco todo esto encima, voy ahí, hago como una cubierta total, ya está, ¿no? Y mira que cómo es Dios, tenía un plan perfecto, porque un día llego pasado de las drogas, mis ojos así, por la cocaína de tanto inyectarme. En un bolsillo tenía un paquete de 100 gramos de marihuana, nunca me voy a olvidar, y en otro bolsillo tenía paquetes de Reynol, Acetobrón, todo un combo, ¿no? Que cuando se droga uno anda con todas esas cosas. Llego a casa y para ducharme y seguir con mi historia, y estaba mamá con Félix y con Carmen esperándome. Y cuando abro la puerta me dice, Javier, por fin llegaste, mañana es tu día, entras a Desafío Juvenil. Yo me había reolvidado de todo eso. Digo, bueno, sí, le digo, sí, bueno. Entonces Félix me dice, ¿me permitís, Javier, hacer una oración por vos para que mañana entres a Desafío Juvenil? Te quiero ungir con aceite. Y yo digo, Félix,
¿qué es eso de ungirte con aceite? No entiendo. Me dice, es el símbolo del Espíritu Santo. Yo voy a orar por vos. Digo, ok. Entonces yo estaba con los ojos así por la cocaína. Este hombre, me acuerdo que me pone un poco de aceite y comienza a orar. Javier, ahora vas a ser libre. Jesús, tócalo. Jesús, comienza a orar así de esta manera poderosa, con autoridad. Jesús, hace un milagro. Jesús, tú puedes hacer algo. Y cuando termina su oración, Rodolfo, yo comienzo a llorar. Y no sabía qué me pasaba, y se me iba el efecto de la cocaína, y comienzo a llorar, digo, ¿qué pasa? Y comienzo a llorar como desconsolado. ¡Ah! Lo abrazo a Félix y digo, ¿qué es esto? ¿Por qué? Félix, estoy llorando de esta manera, ¿por qué me está pasando? Y en ese momento Félix me dice, mira, Javier, Jesús te tocó y jamás vas a ser el mismo. En ese momento dije, esto es muy loco, es más fuerte que las drogas, esto es terrible, se me fue el efecto de la cocaína. Y cuando se va este hombre, yo le prometo que al día siguiente iba a ir a la granja, me siento, escuchá esto, fuertísimo, me siento en mi cama, en mi habitación, abro la ventana del 7º piso de mi habitación, agarro la piedra de marihuana de 100 gramos, la tiro. Agarro las Acetobron y las Reynol que consumía diariamente, las tiro y me siento y digo, pero ¿qué es esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Me siento, digo, no, esto no puede ser, esto es loco, es sobrenatural, no sabía que me estaba pasando. Al día siguiente entro a Desafío Juvenil y me encuentro con el pastor Claudio, me da la bienvenida, me recepciona, y cuando entro me dice, se te ve bien con tu rostro, contame cuál es el motivo por qué decidiste entrar al programa. Digo, mire, le digo, ayer vino una persona, yo estaba bajo el efecto de la cocaína y los psicofármacos, esta persona oró por mí, yo me puse a llorar como nunca, tiré la droga por la ventana, nadie me dijo que las tirara. Yo no sé lo que me pasó, me dijeron que fue Jesús. Bueno, yo quiero conocer a ese Jesús que me hizo llorar. Y ahí Claudio, el pastor, me dice, bueno, estás en el lugar correcto. Y ahí volví a hacer ese proceso nuevamente que lamentablemente había descendido hacia abajo y ahora estaba nuevamente ascendiendo hacia donde Dios me quería llevar luego. Y qué bueno que es que en sí pasó de un momento espiritual, o sea, de un momento espiritual emocional, un momento de libertad automática, a un proceso de entendimiento de esa libertad en Cristo. Y ahí fue donde Desafío Juvenil, Dios usó a ese ministerio, que algún día le voy a contar a la gente un poco más acerca de Desafío Juvenil, que es un centro de rehabilitación que surgió en Estados Unidos con David Wilkerson, también escritor de libros, un pastor tremendo, con una tremenda carga por lo que son la gente adicta, él no siendo adicto ni nada que ver, era un pastor alejado de la ciudad y tuvo que ir a la ciudad a atender a esa gente llamado por Dios, y luego se abrieron centros de rehabilitación de Reto Juvenil o Desafío Juvenil en diferentes partes. Y justamente cuando se estaba abriendo acá en Argentina es que cae de las primeras camadas, ¿no? de los adictos que querían ser libres en Argentina, aquí Javier Arribas, ¿no? Y qué bueno que pasó de ese momento donde tuvo una libertad en Cristo a través de la oración poderosa del justo, que oró por usted, que lo ungió y que tuvo esa libertad, pero pasar al proceso de la libertad que tiene que ver con una vida de discipulado para aprender a vivir la vida en el propósito de Dios. Cuéntenos de eso, su tiempo en Desafío Juvenil. ¡Wow! Fue maravilloso porque, claro, llego, ese programa estaba en Villa Ballester, todavía no estaba acá en Cuyú, y llego y había 2 o 3 chicos, recién arrancaba, y empiezo a hablar con los pastores, me dan la bienvenida, un lugar muy bonito, y comienzan a hacerme leer el libro de la cruz y el puñal, justamente el que estás hablando recién, la historia de David Wilkerson, Nicky Cruz, cómo se habían
encontrado con Dios, como Nicky Cruz había cambiado su vida, y comencé a leer ese libro y me atrapó también porque dije, este hombre vivió lo que yo viví hace 24 horas atrás, ¿no? Entonces, en un momento hay algo que me llama la atención en el programa, porque yo era nuevo, no entendía nada, daba mis primeros pasos. Veía que antes de comer se agarraban las manos y daban gracias. Bueno, yo no sabía orar y calladito respetaba. Después veía que leían la Biblia. Yo digo, yo no sé leer la Biblia, ¿cómo es esto? Pero yo quería, pero no sabía. Después veía que oraban y hablaban en lenguas, en un idioma raro. Y yo le decía, ¿qué están leyendo la Biblia? Están hablando en unas lenguas raras. Explíquenme, por favor, qué es todo esto, porque para mí es todo nuevo. Y me acuerdo que un joven que estaba en el programa hace poquito, como yo, me dice, mira, te lo resumo en 2 palabras. Esto es mejor que la droga. Cuando vos hablas en lengua recibís un poder y no vas a volver atrás. Digo, bueno, listo, yo quiero eso. Y me acuerdo que había como un altillo, nos fuimos a orar, nos agarramos con esos 2 o 3 chicos de las manos, y ellos comenzaron a orar. Y en ese momento yo recibo ese poder sobrenatural del Espíritu Santo hablando en lengua, y ese es un punto tan importante, porque eso me dio la fuerza sobrenatural que yo no tenía para seguir adelante. Más la lectura de la Biblia se me comenzó a hacer real. Cuando leía los evangelios como de San Mateo y veía que Jesús sanaba, yo decía, me acuerdo que mi primera experiencia fue decir, bueno, si Jesús sanó a esta persona, es como que digo, también Dios me puede ayudar. Sin que nadie me enseñara, empecé a darme cuenta que esto lo podía aplicar a mi vida. Y ahí comenzó a tener más sentido mi vida devocional, después de todas estas experiencias, el discipulado, la contención, el cariño, el afecto de los líderes, los pastores. Y te digo que, bueno, pasaron 16 meses en el programa y fue como si hubiese sido un día de algo maravilloso. Que voy a decir, wow, qué hermoso fue estar acá, con decirte más, que como fue mi progreso tan hermoso, el pastor Claudio me había ofrecido si yo quería quedarme un tiempo más para ayudar ahora a los pibes que entraban. Entonces yo dije, claro que sí. Digo, me gustaría devolver un poquito de lo mucho que Dios hizo con mi vida. Qué lindo es tener esa presencia de Dios adentro, esa convicción, y a la vez tener una fe crédula. Pero la fe es crédula, Rodo, la fe todo lo cree. No, porque hay gente que tiene fe, pero no cree. Solamente tiene una fe tradicional, una fe religiosa, pero una fe crédula que cree, que se compromete, que avanza, que no retrocede, que sobre todo persevera y ayuda a otros a perseverar, ¿no? Y creo que acá vamos a entrar, porque si bien aquí dice que el autor es Javier Arribas, lo conocemos como el pastor Javier Arribas, porque está congregando y está pastoreando una iglesia aquí cerquita de nuestra ciudad, en Florencio Varela. ¿Cómo fue que pasó de ser un discípulo a ser un discípulo que también acepta el llamado a ser pastor? Porque no solamente quedó en que terminó el programa y bueno, siguió avanzando con su vida como laico, sino que un momento Dios lo llamó al ministerio y ese desafío, ¿no? Cuéntenos un poco como para ir avanzando a la parte final del testimonio y la entrevista. Estaba en la granja, ya recién estábamos en el segundo año de mi liderazgo y un día estaba dando un devocional a los jóvenes, predicándoles, y en mi corazón me doy cuenta que algo comenzó a ensancharse. Y yo decía, y Dios me decía, porque era toda una cosa así, que yo no solamente quería afectar a un grupo de adictos, sino que yo quería llevar este testimonio a una ciudad, que yo no solamente podía afectar a un grupo, como lo estuve haciendo, sino que yo podía afectar, influenciar para bien a una ciudad. Y en ese momento siento como un fuego en mi corazón, ¿no? Que no se paraba. Y yo digo, necesito
herramientas, porque acá está todo bárbaro. Necesito herramientas, porque si yo quiero influenciar y afectar una ciudad, tengo que capacitarme, tengo que tener todas las cosas. Y ahí es donde yo me entero del Instituto Bíblico Río de la Plata, que es un lugar para capacitarse, que te dan las herramientas para el liderazgo. Y justamente vino un misionero que se queda unos meses y ve mi pasión, mi deseo de querer hacer todo esto que te estoy contando. Entonces, cuando él se va para su país, deja una ofrenda para mí, para mis estudios bíblicos. Yo no sabía. Entonces viene Claudio y me dice, yo le dije, bueno, hasta acá voy a quedar porque me voy este mes que viene al Instituto Bíblico. Y me dice, mira, casualmente un misionero te dejó esta ofrenda, y esa ofrenda en ese momento tenía que ver con todo el año de estudio del Instituto Bíblico del primer año. Y ahí entré al Instituto Bíblico y comencé a recibir, bueno, las herramientas, capacitarme en la palabra, donde ahí conozco a mi esposa Rosa, y donde ella también tenía un mismo llamado, una misma vocación, un mismo deseo de querer hacer a alguien para ayudar a las personas. Y bueno, Dios comenzó a unirnos en un mismo sentir, y de ahí regreso a mi iglesia de San Telmo, porque yo era de San Telmo, conozco, me empiezo a involucrar, a enseñar, a estar con los jóvenes, a tener una vida de la iglesia local, pero fue por poco tiempo, porque un día, de una forma sobrenatural, lo mío siempre fue medio sobrenatural, porque así lo quiso Dios. Un día era la madrugada, y el mismo fuego que sentí en la granja, ahora lo estaba sintiendo en una madrugada en mi pecho, un fuego que me quemaba, y una voz que yo la pude escuchar, que me decía, Javier, llegó tu tiempo. Entonces dije, wow, la despierto a Rosa, ya nos habíamos casado, estábamos ya con prácticamente 2 años de casado, margen así, y le digo, Rosa, siento el deseo de parte de Dios de hacer algo, porque escuché la voz de Dios que me dice, llegó tu tiempo. Hablo con mi pastor, y el pastor me dice, bueno, déjate guiar por el Señor, me dio algunos parámetros, y comencé a orar para ver dónde quería Dios que yo plantara esa iglesia. Imagínate, para que nos está escuchando y que tiene un anhelo de plantar una iglesia, de pensar cómo debe ser. Yo no sabía nada, estaba estudiando en el Instituto Bíblico, pero no sabía nada cómo hacer. Entonces agarré un auto y empecé a recorrer zona oeste, zona norte, y llego a zona sur. Yo vivo todavía actualmente en Capital. Llego a zona sur, casi 1 hora, y llego a Florencio Varela, y digo, wow, me parece que este es el lugar, después de haber recorrido tanto. Paro en mi vehículo y le dije al Señor, si vos querés que este sea el lugar donde plantemos la iglesia, hacémelo saber. Y en ese momento se inundó mi auto de su presencia con una paz sobrenatural, y ahí entendí que era el lugar de donde Dios quería que plantemos la iglesia. Tremendo. Sí, y es una situación muy particular, porque cuando uno está abierto a una vida espiritual, está realmente abierto, donde no es solo la letra, sino también un equilibrio entre lo que es una vida devocional con la letra, pero también una relación espiritual con el Espíritu Santo, ¿no? Y ahí es donde hay una comunión, ahí es donde, bueno, podemos meditar en la palabra del Señor, pero de repente el Espíritu Santo dijo a Felipe, el Espíritu Santo dijo a Pablo, el Espíritu Santo dijo a Pedro. Bueno, eso es lo que experimentó la iglesia primitiva, y es lo que Dios sigue haciendo, ¿no? Y bueno, comenzó toda una, ¿cómo les puedo decir? Toda una gran historia de Dios, donde ya llevan ¿cuántos años de ministerio allí, Javier? 20 años haciendo historia en Florencio Varela. Lo celebramos hace unos días atrás, maravilloso.
fue todo un proceso, porque eso que te cuento yo fue el desembarcar en un localcito pequeño que se alquiló, después ver cómo el Señor daba crecimiento, alquilamos un lugar más grande, capacidad para 300 personas, después alquilamos un lugar en otro lugar, en el centro de Varela, para 600 personas, y en un momento yo dije, parecíamos los gitanos, de acá para allá. Yo digo, Señor, orábamos, queremos lo propio. Y la verdad que 10 años en la mitad de esto que te cuento, Dios nos permite comprar nuestro terreno, nuestra iglesia, y comenzar a construir. Pudimos comprar media manzana en Florencio Varela, un milagro. Hemos ofrendado nuestra casa para poder adquirir ese terreno. Después milagrosamente se pudo construir, y hoy puedo decir que no solamente fue la iglesia el motivo por el cual el Señor me sacó de ese pozo que te acabo de contar, sino también un día el Señor me habló de los huérfanos, y hoy tenemos un hogar de niños que ya tiene 12 años de vida, donde seguimos recibiendo chicos huérfanos, casos muy llamativos, bebés de meses, bebés de días. De hecho, hace 15 días atrás recibí una bebé de 15 días de vida. Estábamos curando el ombliguito. Así que te puedo contar historias tremendas de cómo fue también lo de el orfanato, el hogar de niños. Y hoy tenemos la iglesia madre, tenemos el hogar de niños, y no queda todo ahí, sino también tenemos, nuestro corazón cada vez se ensancha más, y ahora salimos con un equipo a las naciones a predicar. Hemos estado en los Estados Unidos con un grupo predicando con el arte, con el teatro. Hay un ministerio muy fuerte de teatro. Hemos estado en las calles Corrientes haciendo cosas creativas donde la gente no podía creer que éramos cristianos, con un mensaje y una puesta en escena de primer nivel. Estuvimos en Las Vegas, Nueva York, Miami. Ahora nos vamos a España a apoyar las iglesias pequeñas, y todo empezó, ¿sabes dónde? En ese cuarto, donde tal vez alguien dijo, el hijo del carnicero, al que nadie quiere. Cuando alguien decía, no puede ser, recuerdo la palabra en el Salmo 3 que decía David, muchos son los que dicen de mí, para no hay salvación. Mas tú, oh Jehová, eres mi roca, el que levanta mi cabeza. Así cuando ahora miro para atrás, digo, wow, la mano poderosa de Dios sobre mi vida, y esta misma experiencia se les puede llevar a miles, y ese es el anhelo de nuestro corazón, Rodolfo. Excelente. Bueno, y les digo a la gente que mucho de lo que el pastor Javier nos contó se encuentra plasmado aquí, en este libro testimonial que se llama Atrapado, ¿no? Y lo vemos aquí en la tapa es usted mismo, ¿no? Aquí agarrado a los barrotes, plasmando un poco del peor momento, creo que de su vida, de donde Dios de ahí lo sacó, no solamente en lo que es la literalidad de las drogas, sino también la literalidad de la cárcel, de lo que es frecuentar un orfanato, y lo que fue, salir de allí únicamente a través del poder de Jesucristo y del Espíritu Santo que trae libertad, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y creo que de eso se trata. Así que esperemos que le dejemos picando hasta aquí, un poco de lo que es el contenido. Pueden comunicar con nosotros al número que figura en pantalla para que podamos nosotros hacérselo llegar. Pero también, Pastor Javier Arribas, cuéntenos cómo la gente se puede comunicar con usted, no solamente para conocer el ministerio en sí, sino también esto último que mencionó, que tiene que ver con el ministerio de arte, de teatro, para evangelizar y para instruir también a la iglesia. Bueno, podés buscarnos en Instagram, Javier Arribas Oficial, en Facebook, Javier Arribas también, y ahí escribime por el privado. Yo con toda la iglesia gentilmente nos vamos a conectar con vos, podemos ir a tu iglesia a apoyarte, a hacer algo maravilloso. Podés ver ahí en Instagram
los videos de las obras de teatro, también podés ver algunas fotos de lo que es nuestro hogar de niños y realmente cuando veas todas esas imágenes no te va a quedar otra que decir yo quiero ser parte de todo esto. Así que conectate con nosotros a través de Instagram, Javier Arribas Oficial, y en el Facebook también Javier Arribas, y ahí te vamos a conectar y contactar, te vamos a mostrar dónde podés también encontrar nuestro libro y también decirte exactamente dónde queda nuestra iglesia si nos querés venir a visitar. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por este tiempo que estuvimos dialogando acerca de todo lo que fue lo más condensado posible su testimonio y saber que Dios tiene poder para liberar a todos los que le dejan a Dios actuar en su interior a través de la fe en Jesucristo y de la fe en su palabra, porque en Dios hay poder para traer libertad, pero sobre todo para salvar la vida de aquellos que se entregan a Él de corazón. Así que hasta aquí este video, pero no te vayas de él sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!